¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Hoy con el tema El dulce huésped del alma. ¿De quién estamos hablando? Correcto, del Espíritu Santo, el dulce huésped del alma. El Señor durante la última cena hizo el siguiente anuncio a sus discípulos. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Palabra del Señor. Es decir, que Jesús les prometió que le pediría pues al Padre que les enviara al Espíritu Santo, quien sería otro Jesús en medio de ellos. Luego continuó siempre el mismo capítulo 14, nada más que en el versículo 26. En adelante el Espíritu Santo, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Palabra del Señor. Bueno, dos verbos. Les va a recordar y les va a enseñar. Nos va a recordar, sí, hermanos. Cuando nosotros recordamos algunos pasajes de la Escritura, tal vez no nos acordamos del capítulo ni de los versículos, pero sabemos que es un pasaje de la Escritura, cuando lo recordamos, es el Espíritu Santo precisamente el que ha hecho eso posible. Y Jesús pues mantuvo su promesa. Murió, resucitó, subió al cielo y en unión con el Eterno Padre nos envió el Espíritu Santo para que nos santificara. Esto sucedió ¿cuándo? Precisamente el día de Pentecostés, como nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Como vemos, Jesús no dejó solos a los apóstoles en aquel entonces y tampoco a nosotros nos deja solos ahora. Él sigue junto a nosotros por medio de su Espíritu, quien habita, quien reside en nuestra alma permanentemente. Por el otro lado dice, les recordará, y por el otro lado dice, les enseñará. Sí, por eso es que muchas veces cuando nosotros queremos ser así como buenas personas, ¿no? Esto es debido a que el Espíritu Santo nos impulsa siempre hacia la bondad, hacia las buenas obras. Nos enseña un actuar para que actuemos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el Espíritu Santo habla constantemente ¿a dónde? A nuestra conciencia. Habla a nuestra conciencia para decirnos lo que es bueno y por lo tanto nos impulsa a que nosotros lo llevemos a cabo. Pero también nos advierte lo que es malo y nos exhorta a no hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo saber, dirán algunos, que el Espíritu Santo está realmente presente en nosotros? Muy bien, miren. Si no existiera el Espíritu Santo en nosotros, no podríamos decir ni tan siquiera Señor Jesús. Pues como nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nadie puede invocar a Jesús como el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Tampoco podríamos orar, no podríamos hablar a Dios con confianza. Porque ¿cómo decimos cómo oramos? Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Si no existiera el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podríamos llamar a Dios como Padre, ¿no? No sentiríamos la confianza de tratarlo así. Así que cuando invoques a Dios Padre, acuérdate que ha sido el Espíritu Santo quien al mover tu alma te ha hecho decir esa oración. Esa oración, es decir, las oraciones que salen dentro de nosotros no salen por nuestra propia iniciativa o nuestra creatividad. Todas
todas son obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica continuamente a la iglesia y a cada una de las almas de nosotros a través de sus innumerables inspiraciones, que son, como decía San Francisco de Sales, son todos aquellos conocimientos que Dios obra dentro de nosotros a fin de movernos, empujarnos y atraernos a las prácticas de las virtudes y a las buenas actuaciones. En una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestra vida eterna. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que les agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Nuestra forma de pensar ciertamente ha sido afectada por el pecado y necesitamos que ésta sea pues cambiada completamente. Pero esta transformación de nuestra mente, hermanos, o sea, esta transformación de nuestras actitudes, nuestra manera de cómo valoramos las cosas o las personas, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de razonar, esta transformación de nuestra mente la lograremos dejando actuar libremente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ser más fieles a estas constantes mociones e inspiraciones del Espíritu Santo, debemos practicar dos cosas fundamentales. Dos cosas debemos de practicar: la docilidad y la vida de oración. ¿Cuáles son? La docilidad y la vida de oración. Vamos a hablar primero de la docilidad. Sí, docilidad. En primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien, con sus inspiraciones, va dando un sentido sobrenatural a nuestros pensamientos y a nuestro actuar, de tal modo que nosotros alcancemos la santidad de vida. Por ejemplo, Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo, a comprenderla, a asimilarla con profundidad mediante el don del entendimiento. Siempre que vayamos, antes de comenzar a leer las Sagradas Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que nos envíe el don del entendimiento o la inteligencia. Siempre, hermanos. El Paráclito actúa continuamente y sin cesar en nuestra alma. Él nos mueve a la oración, Él nos mueve a leer el Evangelio. Él está presente cuando nosotros recibimos una luz nueva en un consejo recibido por un sacerdote, por un buen amigo, etc. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa al sacramento de la reconciliación, donde nosotros confesamos nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien nos hace levantar nuestro corazón en oración a Dios en un momento inesperado. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a realizar una buena obra. Asimismo, Él es quien nos hace encontrar la palabra adecuada que nos ayuda a mover a una persona a ser mejor. Es muy importante que antes de aconsejar a alguien, cuando alguien nos pide un consejo, invocarse al Espíritu Santo para que de nuestra boca salga lo que Él quiere comunicar a esa persona. Lo otro que hemos de practicar más para ser fieles a las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo es la vida de oración. Sí, la vida de oración, porque la entrega de un cristiano, ¿de dónde nace la entrega de un cristiano? Nace del amor. Y el amor lleva al trato, a la amistad, a la conversación, ¿no? Decía San José María Escrivá de Balaguer: la vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios uno y trino, y es a esa intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo. Por lo tanto, acostumbrémonos a frecuentarlo, porque es quien nos ha de santificar. Acostumbrémonos a confiar en Él, a pedir su ayuda, a sentirlo cerca de nosotros.
Así se irá agrandando nuestro corazón y entonces tendremos más ansias de amar a Dios y por Él a todas las criaturas. Qué lindo, ¿no? Hermanos, el trato con el Espíritu Santo debe ser a diario. A diario. Nosotros tratamos a diario a Dios Padre, tratamos diario a Dios Hijo, a Jesús, tratamos diario a la Virgen, al Espíritu Santo casi no. El trato con Él debe ser a diario. Miren, la única forma de que nosotros podemos afrontar nuestros problemas y las tribulaciones de nuestra vida es precisamente contando con la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Así es. Así que estemos convencidos de que siempre saldremos victoriosos ante las pruebas, las tribulaciones, porque contamos con el poder y con la fuerza de Dios manifestada en nosotros a través del Espíritu Santo. En el momento de nuestro bautismo, nuestro Padre Dios nos llenó de bienes incontables, borró la mancha del pecado original en nuestra alma y nos enriqueció con la gracia santificante por la que nos hace partícipes de su propia vida divina y a través de la cual nos constituye como hijos suyos. Y junto con esta gracia, Dios adornó nuestra alma con las virtudes sobrenaturales y con los dones del Espíritu Santo. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema El dulce huésped del alma. Terminamos el segmento pasado diciendo que en el momento de nuestro bautismo, pues Dios, junto con la gracia santificante, adornó nuestra alma con las virtudes sobrenaturales y con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, pues son un regalo que Dios otorga al alma para que pueda realizar de una forma más perfecta y como sin esfuerzo las obras buenas. Las obras buenas en que se manifiesta el amor de Dios. Por ejemplo, las obras de caridad. Los dones del Espíritu Santo van conformando nuestra vida según los modos propios de un hijo y de una hija de Dios. Y nos dan una sensibilidad mayor, o sea, nos ayudan a tener mejores disposiciones para poner en práctica las mociones e inspiraciones del Paráclito en nuestra vida, la que entonces, si somos dóciles, se guiará, estamos hablando de nuestra vida, por el querer de Dios y no por nuestros gustos y caprichos. Y es que cuando una persona se deja controlar por el Espíritu Santo, renuncia a sus propios planes y proyectos y se pone al servicio y a la voluntad de Dios. O sea, todo plan, todo proyecto que va a hacer una persona, se lo presenta a Dios y le dice, bueno, Señor, pero estos son mis planes y proyectos, pero lo pongo en tus manos para ver qué tienes que decir tú respecto a eso, ¿verdad? Entonces, es así, dejarnos pues controlar por el Espíritu Santo, eso es lo que significa. Ahora, ¿quién de los que están viendo este programa están con Cristo? ¿Quiénes de los que están viendo este programa nos consideramos personas cristianas? Bueno, nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que son hechas nuevas. Palabra de Dios. El que está
con Cristo es una nueva criatura. Ya dejó de ser como era una persona antes y ahora ha adoptado un comportamiento diferente, como un hijo o una hija de Dios, ¿no? Y el que nos ayuda a ser nuevas criaturas, nuevas personas, el que nos ayuda a dejar nuestra antigua forma de actuar, de pensar, de hablar, para conducirnos como verdaderos cristianos, es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, diariamente hemos de pedir su ayuda, su guía, su consejo. Estos dones que pueden ir aumentando en nuestra alma si nosotros así se lo pedimos en oración, ya hemos oído hablar. Es el don de la inteligencia o entendimiento, el don de la ciencia, el don de la sabiduría, el don del consejo, el don de la piedad, el don de la fortaleza y el don del santo temor de Dios. El Espíritu Santo desea darnos sus dones abundantemente. ¿Para qué? Para que produzcan en nosotros abundantes y admirables frutos. Solo espera que nosotros quitemos los posibles obstáculos de nuestra alma, como ser el pecado, y le pidamos a Él, le roguemos a Él que nos transforme, que nos purifique. Solo espera eso, que nosotros se lo pidamos desde lo más hondo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor. Hemos de clamarle a Él. Dice en Lucas 11:13, si vosotros, decía Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Palabra del Señor. Entonces ven, tenemos que pedírselo a nuestro Padre Dios frecuentemente. Espero, por el otro lado, que todos estemos tomando muy en serio el camino de la santidad. Por ser cristianos, ya tenemos así por decir la obligación de ser santos. Claro que sí. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y eso precisamente es ser santos, parecernos a Dios. Ser santo es lo primero y lo más importante que Dios nos pide. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Bueno, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ¿qué nos dice ahí? La voluntad de Dios es que sean santos. Es la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Y como Dios desde toda la eternidad nos amó, es por eso que nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos y al Espíritu Santo para que esté presente en nuestra vida y nos ayude a ser como Dios quiere, santos. El Espíritu Santo ilumina constantemente nuestra vida y nos mueve a actuar como Cristo quiere que nosotros actuemos. Nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Tengan sus mismos sentimientos, en otras palabras. Bueno, la verdad que no es fácil vivir como Jesús, ¿no es cierto? Encontramos muchos obstáculos, muchas dificultades en nuestra vida. Pero Cristo nos ha comunicado al Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo, precisamente para ayudarnos a hacer bien las cosas y vivir como discípulos suyos, ¿no? Solo a través del Espíritu Santo podemos dar un buen testimonio de vida y llegar a ser un reflejo del Señor ante los demás. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a llegar a ello, ¿no? Siempre que actuemos como Jesús, por ejemplo, cuando ayudamos a los demás,
por ejemplo, cuando somos solidarios, por ejemplo, cuando siempre decimos la verdad, cuando perdonamos a los otros, cuando perseveramos en la oración diaria. Siempre que nosotros actuamos como Jesús, nos estamos dejando conducir por el Espíritu Santo, quien nos inspira estos buenos deseos. Por eso no debemos de buscar cosas extraordinarias, como una señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. No busquemos cosas extraordinarias como el derramar lágrimas, como dormirse en el Espíritu. Bueno, si sucede, sucede, pero no. La presencia del Espíritu Santo la encontramos por medio de los frutos que Él ha hecho nacer en nosotros y de los que nos habla San Pablo, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. ¿Qué frutos del Espíritu Santo menciona San Pablo ahí? Bueno, atención. Amar a los demás, vivir en alegría, en la paz, ser generosos, ser comprensivos con los demás, actuar con bondad, actuar con paciencia, saberse dominar. Esto es muy importante. Amamos a los demás, incluso a aquellos que nos hacen un daño, a nosotros, a nuestra familia. ¿Vivimos en la alegría o vivimos más bien haciéndole la vida triste a los demás? ¿Somos personas llenas de paz o somos personas conflictivas, confrontativas? ¿Somos personas generosas que no solamente damos dinero, ropa, comida, sino que nos damos nosotros mismos a los demás? ¿Somos comprensivos con los defectos de los demás y con nuestros propios defectos también? ¿Actuamos con bondad o siempre hay una dosis de malicia siempre en nuestros actos? ¿Somos pacientes? ¿Pacientes con los defectos de los demás? ¿Pacientes con nuestros defectos? ¿Nos sabemos dominar nuestras emociones de tal manera que cuando andamos así de un mal temperamento no evitamos herir a los demás porque sabemos dominarnos a nosotros mismos producto del Espíritu Santo? Estos son los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, no existimos para otra cosa. Esta es nuestra vocación y misión, ser santos. Y para ello tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que haga posible que nuestra vida se convierta en una imagen de Dios. El cristiano tiene una meta, la mejor de todas las metas. ¿Cuál es? Alcanzar la vida eterna. Esa es la meta de las metas, la meta de todo cristiano, la meta de todo hijo e hija de Dios, alcanzar la vida eterna. Los caminos pueden ser muy diferentes según lo que Dios nos pida a cada uno de nosotros, pero la meta es única, alcanzar el cielo. Y quien nos conduce allí es el único y gran Maestro, el Espíritu Santo. Tratémosle, hermanos, tratémosle diariamente para que nos ayude y nos guíe en nuestro caminar hacia la patria definitiva. Finalizaremos con unas palabras de San Pablo que nos deben de llevar a la reflexión. Están en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 19 al 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, que lo habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis, porque fuisteis comprados a gran precio? Y termina diciendo, glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál será nuestro compromiso a partir de hoy? Según este último pasaje que leímos, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo le vamos a llevar en nuestro cuerpo? Luchando decididamente contra el pecado, ya sea mortal y venial, cumpliendo los mandamientos y los demás preceptos de Dios y rindiéndonos y amando su santa voluntad. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Y recordemos, nunca nos cansemos de hacer el bien a todos los demás. Bendiciones abundantes.